Cuando la gente escucha guerra de Irán, normalmente piensa en conflictos recientes en Medio Oriente. Pero la realidad es mucho más compleja. Irán ha estado involucrado en guerras, revoluciones y conflictos durante décadas. Y algunos de esos episodios son tan extremos que parecen sacados de una película. Millones de muertos, armas químicas, niños enviados al frente, y batallas que cambiaron el equilibrio del mundo. Hoy vamos a ver 10 cosas impactantes que probablemente no sabías sobre las guerras relacionadas con Irán. Algunas de estas historias son tan sorprendentes que la mayoría de las personas nunca las escuchó. Una de las guerras más importantes de Irán fue la guerra entre Irán e Irak. Duró 8 años completos, desde 1980 hasta 1988. Comenzó cuando Irak lanzó ataques sorpresa contra bases aéreas y ciudades iraníes para apoyar su invasión del país. Lo más impresionante, millones de soldados movilizados, ciudades enteras destruidas, trincheras similares a las de la Primera Guerra Mundial. Las estimaciones hablan de hasta 1 millón de víctimas, entre muertos y heridos. Fue uno de los conflictos más sangrientos del siglo XX. Durante esa guerra, ocurrió algo extremadamente grave: el uso masivo de armas químicas. El ejército iraquí utilizó gases como gangas, mostaza, agentes nerviosos como sarín y tabún. Hubo más de 30 ataques químicos contra civiles iraníes durante la guerra. Miles de soldados murieron inmediatamente, y muchos sobrevivientes sufrieron daños permanentes durante décadas. Durante el conflicto ocurrió algo llamado la Guerra de las Ciudades. Ambos países comenzaron a bombardear ciudades del otro con misiles. Esto significaba que zonas civiles eran atacadas. Barrios completos quedaban destruidos. Millones de personas vivían con miedo constante. Las sirenas antiaéreas se volvieron parte de la vida diaria. Uno de los episodios más controversiales del conflicto fue el uso de jóvenes voluntarios muy jóvenes. En el frente, algunos adolescentes fueron enviados a zonas de combate. Muchos de ellos formaban parte de milicias populares. Este aspecto de la guerra sigue siendo uno de los más discutidos y criticados. Gran parte del conflicto entre Irán e Irak estaba relacionado con fronteras, petróleo y control de rutas estratégicas. Uno de los puntos clave era el río Shatt al-Arab, una vía fluvial estratégica en la frontera entre ambos países. Controlar esa zona significaba controlar rutas comerciales y petroleras. Después de 8 años de guerra, ocurrió algo sorprendente. La frontera prácticamente quedó igual que antes, es decir, millones de muertos, economías devastadas, ciudades destruidas, pero casi ningún cambio territorial significativo. Por eso muchos historiadores consideran esta guerra un enorme empate trágico. La guerra no solo afectó a Irán e Irak, también cambió el equilibrio de poder en todo Medio Oriente. Muchos países comenzaron a involucrarse indirectamente, apoyando a un bando, financiando armas, enviando ayuda militar. Esto convirtió el conflicto en un juego geopolítico internacional. Durante la guerra, ocurrió otra fase conocida como la Guerra de los Petroleros. Buques petroleros en el Golfo Pérsico fueron atacados. Esto afectó directamente al comercio mundial de petróleo y provocó la intervención de fuerzas navales internacionales para proteger las rutas marítimas. Después de años de combate, Irán finalmente aceptó un alto al fuego mediado por la Organización de las Naciones Unidas. El líder iraní de la época describió aceptar la paz como beber un cáliz de veneno. Esto muestra lo devastador que había sido el conflicto. Ambos países estaban exhaustos. Aunque la guerra terminó en 1988, sus efectos todavía se sienten, entre ellos tensiones políticas en la región, rivalidades entre países, presencia militar extranjera en el Golfo Pérsico. Muchos conflictos actuales en Medio Oriente tienen raíces en esa época. La guerra entre Irán e Irak fue una de las más brutales y menos conocidas del siglo XX. Duró 8 años. Causó millones de víctimas.
y cambió el destino de toda una región. Pero lo más sorprendente es que muchas personas hoy apenas saben qué ocurrió. La historia está llena de conflictos que marcaron el mundo, y entenderlos es la única forma de evitar repetirlos.